Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días. Vamos a seguir con nuestro ejercicio, nuestras por aquí prácticas vistas durante la clase. Vamos a abrir ahora este documento de los cuales vimos durante la clase presencial, en la cual tenemos una base de datos de una supuesta empresa que nos está mostrando las ventas, nos está mencionando o reportando las ventas por vendedor y por zona. Tenemos una base de datos muy parecida a esta y como les comento, posiblemente lo que tengan ustedes en su documento, a esta información sea diferente en cuanto a los montos y a los nombres y a las zonas, pero el procedimiento para resolverlo será exactamente el mismo. Tenemos esta base de datos, como les comentaba, en la cual en este otro recuadro vamos a tener que resolver o vamos a tener que cuantificar la suma de los importes, el promedio de los importes y un conteo para determinar cuántas ventas tengo registradas. Obviamente en este recuadro tendremos que utilizar la función de suma. Yo necesito sumar los montos. Recordémonos del procedimiento. Punto número 1, me ubico en la celda donde quiero un resultado y parto mediante el símbolo de igual que recordemos que es el símbolo indicado para activar nuestra celda y generar una operación. En este caso es una suma, establezco la fórmula suma como ya lo conocemos. Doble clic al recuadro azul, me abre paréntesis y en este punto que voy a hacer sencillamente selecciono los montos, todos en conjunto, sin hacer separaciones, sin hacer espacios. Lo hago de esta manera. Una vez terminado esto, deberé cerrar mi paréntesis y resuelvo la operación mediante Enter. Y me presenta esta cantidad, 242,000 y fracción. Es lo que han vendido mis asesores o mis agentes a nivel nacional. Para el promedio, obviamente resuelvo la operación mediante la fórmula promedio. ¿Y qué tengo? Otra vez el paréntesis. ¿Y qué voy a hacer? De igual forma selecciono los montos y solamente montos. Acordémonos que estas fórmulas son de carácter matemático, no puedo promediar. Otra columna que no contenga información numérica, es decir, no puedo promediar obviamente zonas, no puedo promediar nombres, es matemáticamente imposible. Y selecciono Enter y me presenta obviamente este valor, que es el promedio de las ventas generadas por esta compañía. Y por último, quiero saber cuántas ventas tengo registradas. La fórmula con la que trabajaré obviamente se llama contar. Contar, recordemos, que me hace conteo solamente de celdas que contienen valores numéricos o que contienen números y solamente números. Cierro mi paréntesis, Enter. Tengo registradas 10 ventas. Si en determinado caso voy a borrar un momentito la fórmula de contar, quisiera contar a mis vendedores, quizá porque alguno de ellos no tenga monto, yo quiero saber cuántos vendedores tengo. La fórmula contar no me va a funcionar. ¿Por qué? Aquí está la explicación. Cuenta el número de celdas en un rango que contienen números. Es decir, si yo llego y selecciono contar y me voy contra los nombres, resuelvo Enter, aparece 0. ¿Por qué? Porque la fórmula contar indica solamente conteo de números. Si quisiera hacer este conteo, muchachos, en lugar de contar, utilizaré contara. Contara cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Puede haber nombres, números, etc. Funciona de esta forma. Doble clic a contara. Selecciono los agentes. Cierro mi paréntesis. Enter. Y tengo 10 agentes. O tengo 10 celdas que contienen valor de texto. Entonces, si quiero contar números, utilizaré contar. Si quiero contar celdas con nombres, utilizaré contara. ¿Ok? Y ya saben, si tenemos alguna duda, podemos devolver un poquito este video y repetir la explicación. Aquí está, muchachos. Voy a dejar esta fórmula como contar. Igual, contar. Para contar, obviamente, solamente los montos. Muy bien. Aquí tengo ya a nivel nacional cuánto se vendió, cuánto se promedió y cuántas ventas tengo. Ahora pasaremos al siguiente punto, muchachos. Yo necesito determinar de esta cantidad, 242,000, ¿cuánto me vendió solamente la zona norte?
y la zona sur y la zona centro. Ok, yo tengo esta posibilidad, yo necesito establecer cuánto vendió cada zona. Si yo me voy con la fórmula de suma que ya conozco, me estaré obligado a tener que volver a sumar toda la tabla completa y me va a botar otra vez 242,000. En otras ocasiones hay alumnos que me han comentado, simplemente me voy sumando las que correspondan una más otra. También se puede, pero nos tendríamos que meter un ratito en establecer una por una. Aquí son apenas 10 ventas. Habrá ocasión que tenga que evaluar 15, 20, 80 o 2,000 ventas. Este tipo de suma no es tan eficiente. Entonces, vamos a conocer hoy, acordarnos de la fórmula pensada para esto. La fórmula se llama sumar.si. Sumar.si se encarga, partiendo de un criterio y un rango, establecer la suma de ciertas celdas. Esas celdas deberán cumplir un determinado criterio. Funciona de esta manera. Tengo tres argumentos: rango, criterio y rango de suma. El rango lo establezco mediante la selección de la columna zona. Este es mi rango. Mi criterio corresponde a la zona norte y selecciono esta celda específica. En ocasiones me puede dejar seleccionar una celda dentro del rango, pero puede en algunas ocasiones presentar alguna complejidad. En este caso yo prefiero mejor manejarlo de esta manera. Este es mi criterio. Rango de suma, selecciono los montos. Y así queda mi fórmula. Rango para sumar puntos y rango, criterio y rango de suma. Cierro paréntesis, enter. Me presenta 113,000 pesos. Esta cantidad es la suma solamente de las zonas norte. De los 242,000 pesos, 113,000 corresponden a la zona norte. Hago lo mismo para sur, sumar.si. Aquí, por ejemplo, en clase vimos una cuestión. Si yo llego, por ejemplo, yo tengo la inercia de querer tirar hacia abajo y resolverlo todo de forma correcta. Pudiera estar bien, pero esto que acabo de hacer no es correcto. Si yo me voy a la última zona, que es centro, y le doy clic a mi fórmula, en la parte superior encuentro que la fórmula también corrió hacia abajo. Perdón, y vean que tengo dos zonas que no están tomadas en cuenta para la información, y tengo otras dos celdas que están en blanco que sí están tomadas en cuenta. En este caso, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos en el ejercicio de nota de venta, el ejercicio de nómina. Voy a proteger mediante F4 el rango y selecciono las dos referencias. Así vemos cómo quedó. Yo necesito que esta columna permanezca inmóvil cuando llegue y tiro hacia abajo. El criterio sí quiero que se mueva, por lo tanto en mi fórmula no lo voy a tocar. Me voy a la referencia del rango de suma y selecciono F4 y F4. O sea, protejo la primera y la última celda de este rango, tanto el rango como el rango de suma. Enter. Tiro hacia abajo y encuentro con los valores correctos. La última cantidad centro, 69,107. Si le doy clic a mi fórmula, encuentro que mis valores no se movieron. Entonces, la función sumar.si trabaja de esta manera. Sumar.si, rango, criterio y rango de suma. Vamos ahora con promedio. La fórmula es promedio.si. Si quiero promediar celdas que cumplen con un criterio, así como lo hicimos con la suma. Ahora, me presenta rango.si. Acordémonos que en Excel, veremos más adelante una explicación más a profundidad de la función .si. En Excel, el hablar de .si o de la función si más que una afirmación es una condicionante. Yo voy a promediarte, en este caso, las celdas si cumplen con un criterio. En este caso, el rango constituye las zonas, así como lo hicimos con la suma. El criterio viene siendo norte, y el rango de promedio vuelve a ser el monto. Cierro paréntesis, enter. 28,272 es el promedio solamente de las zonas norte. Yo puedo avanzar promedio.si o utilizar el principio del F4 para determinar, mantener fijas estas dos columnas. Yo lo voy a hacer de nueva cuenta desde cero. Rango, para práctica, criterio, rango de promedio, vienen siendo los montos. Cierro mi paréntesis, enter.
Y por último, promedio.si, selecciono el rango. Acordémonos de esto, muchachos, también yo lo comento mucho en clase. La idea de esto es hacer la formulación la primera vez solamente. Y cualquier cambio que sufra cualquier valor, en automático repercute en las operaciones. No tendré que hacer las operaciones de vuelta. Con que cambie cualquier dato de monto, automáticamente repercute. Vamos ahora a contar. Yo sé que tengo 10 ventas, pero quiero saber cuántas ventas hizo Norte. La fórmula se llama contar.si, que es un poquito más sencilla porque solamente tiene dos argumentos. Rango, que de nueva cuenta vienen siendo las zonas, coma, criterio viene siendo Norte. Y nada más, cierro paréntesis, de la zona norte tengo 4 ventas de las 10 registradas inicialmente. Vamos ahora con el sur, contar.si. Contar.si, aquí está. Rango, zonas, criterio, sur. Cierro paréntesis, enter. Y por último centro, contar.si. Lo mecánico, lo complejo es quizá, entre comillas, complejo al principio. Después ya conforme vayamos avanzando y practicando va a ser mucho más sencillo. De las 10 zonas que promediamos o que contamos al principio, encuentro que Norte vendió 4, Sur vendió 3 y Centro vendió 3. ¿Ok? Esa fue la primera parte del ejercicio. Yo les comenté durante la clase, voy a cerrar un poquito para que se aprecie bien de una vez toda la pantalla. Yo les comentaba en clase también, imaginémonos que entra un nuevo vendedor, imaginémonos que entra el vendedor, por poner un nombre, Pepito. Pepito va a trabajar en la zona centro, ¿ok? Y Pepito entró vendiendo 50,000 pesos, ¿ok? Que es una práctica común en cualquier empresa, que entren nuevos vendedores o nuevos agentes y que entren vendiendo cantidades importantes en un inicio, ¿ok? Al darle enter, ¿qué sucede? No pasó nada. Lo ideal hubiera sido que me sumara esos 50,000 pesos en la suma, que los 50,000 pesos me los pusiera aquí en centro, que me contara una venta más. El detalle es que no lo hizo. Yo les comento mucho en clase a mis alumnos esto y les pregunto, ¿quieren ustedes? Muchos obviamente dirían, no, pues ¿sabes qué? Yo voy a mover la fórmula de suma. ¿Qué quiere decir? Reformularlo, irme hacia abajo y tomar esos 50,000 pesos. Yo digo, puede ser, pero tendrías que calcular también el promedio y el conteo. O sea, tendrías que modificar 3 fórmulas. Y de una buena vez tendrías que reformularlas de abajo, la sumar, promedio y contar.si. Y ya nos lleva un poquito más de tiempo. Siempre y cuando sea un solo vendedor, si ingreso otros 2 vendedores, tendría que formularlo todo de vuelta. Bueno, en este caso no lo haremos así. La inercia natural es tratar de modificar las fórmulas, donde están los resultados. En este caso lo vimos en clase. Más que modificar las fórmulas, voy a modificar el origen de los datos o la base de datos. La voy a modificar para cualquier cambio que sufra, en automático repercute en los demás valores. ¿Cómo funcionaba esto? Paso número 1. Cualquier celda de la base de datos, la que sea. Paso número 2. Voy a moverme a la pestaña Insertar. En Insertar tengo una serie de herramientas que utilizaré, algunas con más frecuencia, algunas más que otras, pero voy a irme derechito a esta herramienta tabla, que es una especie de waffle. ¿Ok? Y me dice, cuando me pongo sobre de ella, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos en una hoja más fácilmente. ¿Qué quiero conseguir? Yo quiero que cuando ingrese un nuevo vendedor, en automático me haga todas las operaciones. Entonces, este es el paso indicado. Como les comentaba, clico a cualquier celda, tabla, me presenta este recuadro, muy simple, en donde me pregunta, ¿dónde están los datos de tabla? Básicamente, al haberle dado un clic previo ya me lo seleccionó. ¿Okay? Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, son estos. Si no tiene encabezados, Excel asignaría unos encabezados por default. Dirá columna 1, columna 2. En este caso ya los tengo. Sencillamente acepto. Y vean qué pasó. Pasan 3 cosas interesantes, chavos. La primera, la más evidente, me puso bandas con colores. Ese es el primer cambio que notamos. Cambio número 2, me ubicó filtros. Veremos también más adelante un poquito de filtros.
Y paso número 3, me está presentando, muchachos, una pestaña flotante que se llama herramientas de tabla, donde tengo diferentes herramientas para modificar lo que pase con la tabla. Si le doy clic por fuera, a cualquier lugar, ese menú flotante desaparece. Clic y aparece, clic por fuera desaparece. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? Insisto, entra un nuevo vendedor que se llama Pepito, por poner un nombre cualquiera, me muevo hacia la zona que corresponda. Ya para empezar aquí ya me puse una banda con color, ya no tuve que preocuparme por diseñar la banda siguiente. Dijimos que en la zona centro, ¿verdad? Centro. Y entró vendiendo 50,000 pesos. Vean lo que sucede cuando le pongo Enter con las dos tablas que tengo del lado derecho. Enter, de forma automática, ya me sumó estos 50,000 pesos en la suma nacional. Ya tengo un promedio diferente y tengo un conteo. Tengo ahora 11. Igual pasa con centro en la parte inferior con sumar promedio y contar puntos sí. Ya me lo sumo de forma automática, ya tengo 4 ventas, tengo 119,000 pesos, etc. Ya no tuve que modificar lo que pasa con las fórmulas. Sencillamente modifiqué lo que sucedió con la base de datos mediante la conversión a tabla de Excel. Punto importante, chavos. Originalmente yo tenía un rango con datos que alimentó la información de las fórmulas. Pero ese rango no era una tabla de Excel, era un rango de datos. Lo que hicimos mediante la herramienta tabla, que la tengo aquí oculta en gris, porque ya está la tabla convertida, es convertir o normalizar esta base de datos a una tabla de Excel. Ok, yo puedo ingresar a otros vendedores. Imaginémonos que que entro yo, vamos a cerrar esto, ahí está, que entro yo, Os lo trabajé en la zona norte, yo estoy en Monterrey, y Os entró vendiendo 150,000 pesos. Enter, en automático ya me sumó estos 150,000 pesos, en la suma nacional me lo promedió y me lo contó. Y además, en la zona norte tengo ahora 263,000 pesos. Entonces, punto importante, muchachos, recuerden siempre estas fórmulas: sumar puntos sí, promediar puntos sí y contar puntos sí. Y además, si quiero ingresar más vendedores, puedo hacer este proceso que vimos hace un momento. Ya saben que tenemos dudas, podemos devolver el video o pueden escribirme a mi correo o a mi WhatsApp que ustedes lo tienen. Vamos ahora a funciones de texto, vistas en clase también. Si bien Excel está pensado para hoja de cálculo, números, también podemos trabajar con texto, con palabras. No tanto como Word, que me permite generar una carta o un listado o un folleto, pero Excel tiene ciertas facilidades para trabajar con palabras. Aquí tengo un recuadro muy parecido al que ustedes tienen, en el cual tengo una serie de nombres escritos en letra minúscula. Imaginemos por alguna cuestión debo de convertir este valor o estos nombres escritos en minúscula a mayúscula. Paso número 1, me ubico sobre la celda que corresponde al primer nombre e ingreso la fórmula. Es una fórmula a fin de cuentas, se llama Mayusk. Mayusk me abre un recuadro en que me pide un texto. ¿Cuál es el texto? ¿O qué voy a escoger? La palabra Carlos o la celda que lo contiene. Cierro paréntesis, Enter. Y me convierte la palabra Carlos escrita de minúscula, a mayúscula. Al ser fórmula, puedo tirar hacia abajo y resuelvo todas de un solo disparo. Imaginémonos que deseo convertir ahora esta palabra Carlos de mayúscula a minúscula. La fórmula se llama igual Mayusk. Me pide un texto. ¿Cuál es el texto? La palabra Carlos escrita en mayúscula. Cierro mi paréntesis, Enter, y encuentro Carlos de nueva cuenta. Minúscula. Me confundí, perdón. La fórmula es Minusk. Minusk se encarga de convertir, una disculpa, el texto convertido de mayúscula a minúscula. Minusk. Selecciono la palabra Carlos escrita en mayúscula, cierro paréntesis, Enter, y Carlos vuelve a estar escrito en minúscula. Mayusk para mayúscula, Minusk para minúscula. Vamos ahora a la siguiente fórmula, muchachos. Yo quiero encontrar la manera de que me escriba la palabra Carlos, en este caso, la primera letra en mayúscula y las demás letras en minúsculas, así como se ha escrito el encabezado. La fórmula se llama nom propio. Doble clic a nom propio, abro paréntesis y selecciono Carlos, la anterior, cierro paréntesis, Enter, y me lo pone en este formato.
y cada uno de ellos. Y por último, yo quiero determinar la cantidad de letras de cada palabra. En clase algunos me preguntan, pues, o les pregunto, ¿cómo lo harían ustedes? No, pues con la fórmula contar, yo quiero contar letras. Desgraciadamente contar no funciona siquiera para letras. No, pues contara. Contara me cuenta la cantidad de celdas llenas con texto o valor. No me cuenta la interior de la celda. En este caso quiero contar la cantidad de letras que tiene cada palabra. En este caso la fórmula pensada se llama largo. Selecciono el texto, que es la palabra Carlos, cierro paréntesis, enter, y me bota el número 6. La palabra Carlos tiene 6 letras. Tiro hacia abajo, Ana tiene 3, etc. ¿Okay? Antes de continuar, muchachos, si fijan que la palabra José Luis, pues yo leo 4 letras para José y 4 letras para Luis, pero me está presentando el número 9. ¿A qué se debe esto? Porque se debe a que la barra espaciadora con la que escribe la palabra José Luis cuenta como un carácter. Por consiguiente me bota el número 9. ¿Ok? Y esto es lo referente a la cuestión del texto en cuanto a palabras escritas con mayúscula o minúscula. Pasamos al siguiente punto, muchachos. Yo necesito ahora, en este pequeño recuadro en la parte inferior, que ustedes lo tienen también, que Excel me presente cierta cantidad de palabras o cierta cantidad de letras. En este caso, quiero que mediante una fórmula Excel me devuelva las primeras 4 letras de esta frase, curso de Excel. Las primeras 4 letras. La fórmula barre de izquierda a derecha, por consiguiente la fórmula se llama izquierda. Izquierda me presenta 2 argumentos, texto y número de caracteres. Texto viene siendo la palabra curso office o la celda que lo contiene. Caracteres, ¿cuántos caracteres ocupo? El ejercicio me está pidiendo 4, por consiguiente ingreso el número 4. Cierro paréntesis y aparece curso. La función izquierda. Ahora, quiero que me presente una fórmula que me esté presentando las últimas letras del nombre o de la frase. La función barre de derecha a izquierda, por consiguiente la fórmula se llama derecha. Me pide otra vez 2 argumentos, texto y número de caracteres. El texto de nueva cuenta, curso office. ¿Cuántos caracteres ocupo? El ejercicio me está pidiendo 3, por consiguiente 3. Cierro mi paréntesis, enter. Me presenta las últimas letras de la frase. Y por último, yo quiero que me presente una fórmula que me bote la palabra central, que es la palabra de. En este caso, utilicé la fórmula extrae. Extrae devuelve los caracteres del centro de una cadena de textos dada una posición y longitud iniciales. Vamos a ver cómo funciona. Texto, obviamente, es la frase curso office, coma, en este caso presento un argumento totalmente nuevo, que no habíamos visto ni en derecha ni en izquierda. Se llama posición inicial. Posición inicial, yo debo determinar la posición o el lugar en donde me va a extraer esa palabra. ¿Qué voy a hacer? Voy a contar letra por letra hasta donde me topo con la palabra. Viene siendo esto, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acordémonos que el 6, la posición 6 es una celda en blanco, un espacio vacío. No celda en blanco, perdón. Es un espacio vacío con la barra espaciadora. Cuenta como carácter. Entonces, en la posición 7 va a extraerme esa palabra. Y por último, coma. Número de caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene la palabra de? No solamente 2. Ingreso el número 2. Cierro mi paréntesis, enter, y me presenta la palabra de. ¿Ok? Ya saben que podemos repetir el video si queremos volver a repasar estas 3 fórmulas. Vamos al siguiente, muchachos. Les pedí en clase que hiciéramos algo como esto, que básicamente son 2 tablas, una frente a otra. Esta es de por acá. Donde tengo en la primera tabla nombres, apellidos y departamentos de una supuesta empresa. La intención de este ejercicio, muchachos, es generar la frase completa. Quiere decir algo como esto. Carlos Garza trabaja en gerencia. ¿Okay? Yo quiero encontrar esta frase terminada
Digo, yo la puedo escribir como lo acabo de hacer y todos felices, pero lo ideal sería mediante una fórmula generar este resultado y cuando tiro hacia abajo me resuelva todas. Ahorita no lo va a hacer, va a copiarme ese mismo encabezado, ese mismo enunciado hacia abajo. Bueno, vamos a conocer la fórmula y además conoceremos un pequeño procedimiento, visto en clase también. La fórmula se llama igual concatenar o igual concat. A partir de las versiones 2019 en adelante, la fórmula pasó a llamarse concat. Versiones anteriores a 2019 la fórmula se llama concatenar. A fin de cuentas la fórmula viene siendo la misma. Selecciono concat y me abre paréntesis y puedo comenzar a llenar los textos. Pero para este punto, muchachos, lo vimos en clase. Voy a valerme o voy a apoyarme del asistente de Excel. ¿Dónde lo encuentro? Acordémonos dónde estaba, muchachos. Este recuadrito fx o este símbolo fx se encarga justamente de eso. Me presenta este recuadro donde, voy a ponerlo aquí abajito, en donde tengo el nombre de la fórmula, los argumentos pensados para que haga su función. Tengo la explicación y tengo qué corresponde a cada argumento y además, por si fuera poco, tengo un resultado de fórmula. Vamos a irlo viendo conforme vayamos avanzando. Y resuelvo esta y ya puedo resolver todas las demás de forma muy simple. Texto 1 viene siendo la palabra Carlos. Y lo selecciono y aquí abajito me aparece resultado de fórmula Carlos. La celda 20 en mi caso contiene la palabra Carlos. Avanzo al texto 2. Muchos nos vamos con la finta, creemos que el texto 2 es el apellido. Pues sería lo más indicado. El detalle es que si pongo Garza, vean cómo me está ubicando el texto. Carlos Garza pegadito. Esto hace que ya mi texto no sea tan correcto en cuanto a su lectura. En este caso, muchachos, en lugar de poner el apellido, el texto va a ser espacio vacío. Le doy un botonazo a mi barra espaciadora. Ese va a ser mi texto número 2. ¿Por qué? Porque cuando ponga el texto 3, ahora sí va a ser Garza. Vean cómo queda el apellido. Carlos espacio Garza. Vamos bien ahí, ¿verdad? Vamos al texto 4. En este caso voy a ubicar la frase trabaja en, que no la tengo escrita en ningún lado. Yo la voy a escribir directamente en ese recuadro. Fíjense, espacio trabaja en espacio de nueva cuenta para que me ponga un espacio después del apellido y antes del departamento. ¿Ok? El texto 5 corresponde a gerencia. Y vean cómo queda resuelta la fórmula. Carlos Garza trabaja en gerencia, acepto y lo tengo. Con la gran ventaja que tiro hacia abajo, muchachos, y que encuentro resueltas todas las operaciones o todos los nombres. Cualquier duda, muchachos, que tengan con esto, regresen el video. Nos vemos en el siguiente. Saludos.